Estos fondos tienen pues varios años operando. ¿Cuáles han sido, si nos pudiera decir, por ejemplo, en el caso del fondo de pensiones, cuáles han sido justamente los trabajadores que se han beneficiado y que el Estado ha tenido justamente que prorrogar lo que sería este problema de jubilaciones en las universidades públicas? Bueno, lo que ocurre con este fondo que proviene desde el año 2002 es que se constituyó en un estímulo para incentivar reformas en los esquemas de pensiones y jubilaciones en las universidades públicas. Gracias a estas reformas que se han impulsado en las universidades públicas, ha habido un ahorro de aproximadamente 336,000 millones de pesos. Se trata de continuar profundizando estas reformas, no solo para las generaciones actuales, sino para las generaciones futuras, modificando por un lado las condiciones del retiro y al mismo tiempo modificando las responsabilidades y compromisos de cada una de las partes. Estas reformas han sido variables en intensidad de una universidad a otra, pero han sido muy importantes porque casi todas las universidades ya han emprendido reformas al respecto. En este sentido, entre 2002 y 2009 se han invertido poco más de 7,100 millones de pesos a través de este fondo de reformas, arrojando entonces la cantidad de alrededor de 336,000 millones en ahorros. Tan solo las reformas que se han llevado a cabo entre el 2007 y el 2009 han provocado ahorros de más de 36,000 millones de pesos. Se trata entonces de un fondo que ha demostrado sus bondades, que estimula y busca profundizar las reformas en los sistemas de pensiones y al hacerlo busca también darle viabilidad financiera a las universidades públicas, porque este rubro es uno de los principales responsables de las situaciones financieras deficitarias de muchas de las universidades públicas. Cito en particular el caso de Sinaloa, por ejemplo, donde se advierten problemas serios desde el punto de vista financiero. La universidad impulsó el año pasado una reforma al respecto y está en curso, siguen incluso negociaciones con el sindicato. Fue una reforma votada en toda la universidad, no fue el año pasado, fue en este año, a principios de este año, perdónenme, y gracias a eso accedió a recursos adicionales de este fondo. Entonces, como ve, este es un fondo que es obvio que tiene grandes beneficios e impactos considerables, que no solo se remiten al presente, sino que tienen trascendencia para el futuro en las relaciones de los trabajadores de las universidades públicas del país, en particular de aquellos que tienen una situación agobiante en este momento. ¿Y por qué se canceló entonces? Recortadito. Bueno, esta es una propuesta que hizo Hacienda de enviarlo como proyecto del presupuesto de egresos con 500 millones. Insisto, es un fondo sumamente importante para las universidades y se requiere evidentemente del apoyo y del concurso de todas las fuerzas para que eventualmente en el proceso legislativo reciban el beneficio de sumar recursos a estos fondos que, insisto, son muy importantes para las universidades públicas. ¿Sí se va a sumar entonces la CEP a esta petición, a ser aliados de los rectores en el Congreso? Estamos en un contexto de crisis, restricción y astringencia presupuestal, pero en la CEP tenemos claro las prioridades y los beneficios que estos fondos han traído consigo a la educación superior, y siempre hemos manifestado nuestra alianza en ese sentido con las universidades públicas, buscando que se acerquen los recursos que se requieren para impulsar procesos de mejora continua en las universidades, y en ese sentido los recursos evidentemente son indispensables. Doctor, y lo que tiene que ver con el crecimiento de matrícula, ¿nos daba más o menos un promedio de cuánto había beneficiado? Como no, con mucho gusto. Si uno hace un análisis de los incrementos de matrícula en los últimos años, uno encuentra que en el 2009 se produce el incremento más significativo de las últimas 2 décadas, con excepción del año de 1997.
Este incremento fue de 115,000 estudiantes y prevemos que en este ciclo escolar esta cifra será rebasada porque tenemos indicios en varios sentidos de que se ha incrementado considerablemente la matrícula, no solo en las universidades públicas estatales, sino también en las universidades tecnológicas y las universidades politécnicas, incluido por supuesto nuestros sistemas de educación abierto y a distancia. Estos 115,000 estudiantes de incremento en la matrícula han sido generados en buena medida por el esfuerzo de los diferentes subsistemas. En particular, en el caso de las universidades públicas estatales, estimamos que este subsistema aporta un crecimiento en la matrícula de aproximadamente 35,000 estudiantes. Y nosotros en las evaluaciones que hemos hecho sobre el incremento de matrícula tenemos evidencia, programa por programa, de que el incremento de la matrícula ha sido, en este subsistema, ha sido en buena medida impulsado por este fondo. Entonces es mucho lo que está en riesgo si no se proveen los recursos suficientes con estos avances que mencionas. Así es, corremos riesgos muy grandes en muy diferentes frentes, no solo el educativo, pero en lo que a mí concierne, en lo que concierne a mi responsabilidad de opinar, es correcto de que todos los procesos de mejora continua y las necesidades apremiantes de incrementar la matrícula se podrían ver en riesgo si al mismo tiempo no se tienen los recursos adecuados para este propósito. Doctor, hace poco la OCDE dio a conocer su informe mensual y en él estaban planteando que frente al escenario de crisis, una de las alternativas es que los jóvenes estudiantes puedan aportar recursos a su educación. ¿Cree usted se ha propuesto, son dos preguntas, se ha propuesto por parte de la Secretaría de Educación Pública a los rectores justamente esto, recurrir a cuotas o el pago de servicios por estudiantes para obtener mayores recursos? Y la otra, ¿cómo ve esta propuesta? Bueno, yo quiero ser muy claro en relación a esta propuesta. En primer lugar, esa es una decisión que corresponde al ámbito de las universidades autónomas de este país. Es decir, es una decisión que está en ese ámbito y solo en ese ámbito, uno. Y dos, lo más importante, es que no es la única salida para llegarse de recursos a las universidades públicas. Lo que ha demostrado tener un enorme futuro en las universidades públicas es el desplegar cada vez mayores capacidades y estrategias de vinculación con el sector productivo que le permitan obtener recursos propios como ya lo están haciendo el día de hoy. Les voy a poner 3 ejemplos. La Universidad de Chihuahua, el 30% de sus ingresos son recursos propios generados por esta vía a través de consultorías, a través del desarrollo de proyectos estratégicos con el sector productivo. La Universidad de Nuevo León, cuyo rector está presente, la Universidad de Nuevo León, también Autónoma de Nuevo León, ha hecho enormes esfuerzos en ese sentido. Encasillar la discusión del financiamiento en el tema de las cuotas me parece terriblemente limitado, además de que nuestra historia reciente nos ha demostrado que no necesariamente es la vía para lograr resolver y encarar problemas de financiamiento en las universidades públicas. Evidentemente la OSD tiene su punto de vista, que en este caso particular no necesariamente comparten las universidades públicas como lo han expresado muchos de sus rectores, aunque insisto, esa es una decisión que solo puede estar en el ámbito de las universidades autónomas. Pues muchas gracias. A todos. Muchas gracias.